No, doctora Dianita, ¿alguien? Está claro, ¿cierto? El formatico. Yo le digo enviar los formaticos. Quedo muy concreticos. Bueno, pasemos a otro temita entonces. Venga a ver qué sigue acá en el programita. Ya casi acabamos. A ver. Todo. Prueba de referencia. Miremos algunos matices de la prueba de referencia. Para el examen. Aprenderse de memoria lo que es. Claro, porque son preguntas de quiebre, ¿no? Por favor, que buena pregunta aquí. Me pregunta la doctora, bueno, hemos leído todos los requisitos, ¿qué importancia tendría para el examen? Mucha, ¿por qué? Resulta, doctores, que todo examen, acuérdense, ¿cuál es el principal objetivo de todo examen? Que no se lo dicen a ustedes en los formatos, en la convocatoria 27, rajar. No, es en serio. Gracias. Muy sencillo. Porque si ya hacen exámenes para que todo el mundo los pase, pues para qué examen. Y son 20.000. Y son 20.000 aspirantes. Entonces, por eso hago énfasis en esta cuestión. Fíjense que si lo quieren joder a uno, discúlpenme el examen, el requisito de la prueba de refutación. Usted sabe, porque la verdad todos tenemos que una idea y algunos requisitos, ¿cierto? Y le sale con una perla de esas son 18 creo. Bueno, las que sean. 18. Y usted de esos 18 conoce 3, pues va a responder mal. Entonces la doctora me pregunta, matizo estrategia para la prueba. Lamentablemente les tengo que decir, aprendérselos, pues estoy exagerando de memoria, pero sí tener idea. Yo no me lo sé y yo objetaría esa pregunta, por ejemplo. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque ya la prueba de conocimiento básica, ya suponiendo que saliera uno de estos 18 y solo uno de los 18 requisitos, va más allá de la idea de una prueba básica. ¿Ven? Pero bueno, es eso. Entonces dijimos que estábamos en prueba de referencia. Permítanme, busco aquí mis... Mientras tanto, repasemos solo la lectura del artículo 337. ¿Sí? Ya les ubico un matiz nomás aquí en este punto. Si es 337, ¿verdad? Ah, no, es el contenido de la acusación, es el 437. Qué pena, es el 400, sí. Ahora para que sea que tampoco, ¿no? Sí, 438. No, por Dios, eso. Entonces, por favor. 437. Sí, doctor. No, es el 438. El 438 le dice que
admisión y el Sí. 38 le dice la admisión. Eso. Primero el 437. Noción, reglas relativas a la prueba de referencia. Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitiva, la naturaleza y extensión del daño indogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarla en el juicio oral. Por regla general, una declaración jurada es prueba de referencia si les preguntaran así, sí. por regla general. Por regla general. Una declaración, así en abstracto, una declaración jurada, entrevista, es una prueba de referencia. Si les preguntaran así, no. ¿Por qué? Porque hay que ir al 438. Ven la pregunta del concepto y miren el 438. Miren cómo empieza el enunciado jurídico del inciso primero del 438. Por favor, doctor Tulio, colabórenos un poco. Artículo 438. Únicamente es admisible la prueba de referencia. Perdón, mire. Únicamente. Claro, ustedes me dirán, ¿es de admisibilidad? Sí, pero ahí me dice que es prueba de referencia finalmente. Pero entonces, mire, lo que usted pregunta, no es, o sea, la pregunta es, ¿toda declaración jurada por lo general es prueba de referencia? Yo le entiendo a la doctora, sí, porque como nada puede ser de fuera del juicio, sino adentro, de acuerdo. Lo que pasa es que es admisible en estas únicas condiciones. Ya le entiendo lo que la doctora me quiere decir. Entonces voy a hacer que, para efectos de la prueba, discernible más la cuestión. Miren, una entrevista, entonces, empecemos por ahí. Per se, tiene una calificación de prueba de referencia. O sea, aquí tengo entrevistas. No, ese mismo. Una declaración jurada. No, exacto. ¿Por qué? Porque lo que me determina a mí técnicamente que es una prueba de referencia es lo que dice el 438, ¿me entiende? Entonces miren cómo cambia la entrevista que dice la doctora y sí podría convertirse en prueba de referencia. La entrevista. Sí, bajo esta condición. La entrevista. ¿Cuál es el caso típico? Los efectos jurídicos de la entrevista y la declaración jurada son los mismos. Sí, son los mismos, pero ojo, doctores, si es prueba de referencia. Mire, ¿cuándo esa entrevista que no es prueba de referencia per se? Porque simplemente, ¿qué? Una entrevista, ¿cierto? Punto. ¿Y eso es qué? Legal, una entrevista. No es prueba, no es elemento material probatorio. ¿Cuándo una entrevista se hace prueba de referencia? Bueno, el caso más elemental, cuando fallece ¿quién? La persona que fue entrevistada, ¿cierto? Miren, tuve un caso en el que hubo entrevista, declaración jurada, y hay otro, declaraciones notariales. Me acuerdo que denuncia ante una estación de policía, un comando de policía. La persona la mataron, ¿no es cierto? Esa es la situación. Tenía información importantísima, bueno, para tanto fiscalía como para defensa, y ya la cosa cambia, ¿no? Supongamos que el entrevistado, el que declaró, el que denunció, etcétera, estuviese con vida. Pues sencillamente hablo de un testigo y de mecanismos para recordar o impugnar, ¿cierto? Pero muere el entrevistado, el declarante, etcétera, comienza a tener potencialidad, ojo, es una entrevista, una declaración con potencialidad de ser ¿qué? Prueba de referencia. Cuando me la decretan en la audiencia preparatoria, pues sencillamente es que no una prueba de referencia, pues así le llamamos cuando se admite, pero en el juicio, si, ¿cómo es practicada? Pues usualmente, en el caso que hizo un investigador, y duró como medio día leyéndolas, o más tiempo, todas las entrevistas. ¿Ven? Todas. Punto. Quedó
quedó ahí incorporada. Ahí eso es una prueba de referencia, obvio, después de haber en la audiencia preparatoria demostrado el fallecimiento y toda esa vaina. Ojo con esas sensibilidades de distinción, de categorización, ¿listo? Bueno, lo que pasa es que la doctora tiene razón, uno prima facie, y para mí sería correcto decirlo, todo lo que no es prueba es de referencia. Ojo, pero no de esta referencia, ¿me hago entender? Pero en el examen nos preguntan este tema. Leámoslo, el 438, por una situación. Por favor, por una situación. Tuyo. Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante A. manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha información. Bravo, ¿cierto? Bravo, muy gaseoso. Pero bueno, ustedes le van a preguntar, aquí sí le van a preguntar literalidad, aquí no le van a preguntar si la persona se hace el pendejo, que perdió la memoria, como cuando a uno lo pillan en la casa con un temita raro, entonces uno, uy, no, se me olvidó, estaba enlagunado, enajenación mental transitoria, bueno, cosas de ese tipo. Entonces, doctores, perfectamente, ¿se acuerdan los testigos, por ejemplo, las dos damas de las que hablamos esta mañana, que una me dijo, vea, digo que usted me ofreció plata y la otra, no me van a matar? Bueno, pues, uy, bajo juramento digo que no me acuerdo, o sea, tuve un problema. Y mire esta perla, y es corroborada, eso es imposible, científicamente, pericialmente dicha afirmación, imagínense usted. ¿Se acuerdan que les contaba el loquito que defendí? Yo defendí ese loquito, y yo les juro, ese tipo no se estaba haciendo el loco, doctores. El tipo, ¿por qué lo supe? Tal vez, pues en ley 600, ya para ese tiempo no podía yo probar que el tipo era loco, permítanme decirlo así, es palabra fea. Porque alguien en Arauca me decía, sí, ese muchacho es el mandadero del pueblo, el hombre es como ahuevado, ¿me entienden? Pero esa información el perito no la tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque no se la aportaron, ni fiscalía ni defensa. El que vio un pendejo alto, me acuerdo el muchacho, sí, la verdad, cara un poco de torpe, y que hacía levemente este movimiento, y él no lo miraba a usted perdido, él lo miraba a usted, le ponía cuidado, si usted le hablaba y miraba normal, pero él hacía levemente este movimiento, y uno le preguntaba algo y él sí entendía, pero él como que respondía al rato. ¿Ven? Y a mí siempre me llamó la atención eso cuando la visitaba en la cárcel, en la picota, ¿cierto? Y le preguntaba, porque son jodidos, ellos sí se conocían, los bandidos, pero seguro se pactaron a decirle a todo el mundo, incluido yo, que no se conocían entre ellos. Entonces yo le decía al loco, yo no me acuerdo el nombre de ese muchacho, le decía al loco, mijo, ¿su mamá dónde está? Entonces él le contestaba, usted en Saravena. ¿Qué hace su mamá? Pues yo también mirando. Entonces en esas, yo sí, no, fui yo, ahora que me acuerdo, el que pedí el examen, yo no hice la preparatoria, pero yo no me acuerdo cómo fue ese tema. Y obvio, el tonto me salió vivo, según medicina legal. Entonces, si realmente yo la verdad lo sentía así, uno sabe como defensor quién es payaso y quién no. Y no por defensor, el ser humano. Yo sé que ese muchacho sí tiene un problema mental. Lo sometieron a medicina legal, tal vez yo insistí quizás, no me acuerdo muy bien. Y medicina legal dijo, no, okay, el tipo está escuerdo. Entonces, claro, grave ahí, ¿no? Como imputado, ¿cierto? A juzgado. Y el hombre sí, siempre así. Pero él no hacía cosas raras, pero sí lo veía uno extraño. Entonces, doctores, miren esa perla, ahí es corroborada pericialmente dicha información. Miren para qué se presta algo así. Supóngase un defensor maluco, o sea, tramposo.
O sea, pongo a decir vainas como víctima, por ejemplo, en casos grandes. Fácil, lo enfermo, lo pongo a que haga un año de psiquiatría mientras llega la audiencia y para cosas. Pongo a decir cosas que yo sé que si lo pongo a decir en un juicio no las va a poder sostener, porque hay gente así. Uno prepara los testigos y uno dice, este testigo es una hueva, sale. Entonces, por mucho que usted le dé preparación. Ejemplo, yo me acuerdo uno que todo el tiempo me sostuvo que no había recibido un peso de un billete que le habían tumbado al papá. Y se hacía el pendejo. Y duré como 5 días entrenándolo hasta que cayó. Rapidito, entonces todos en cascada, mi hermano, todos abogados más y todo el mundo. Entonces yo acostumbro a que mi testigo esté ahí y le disparen preguntas de inte y contra, revuelta rápido. Y salgo yo con esta perla y con esa plata que compró, y me dijo una moto. Y él me negó la plata, sino que ellos preguntaban y yo me le metí ahí. Yo le dije, sí, lo embolata la fiscalía así y usted canta eso. No, pues sí, puede ser, pero si uno está dormido en el juicio, pues le salen adelante. Doctores, bueno, ese testigo necesitaba yo que lo escuchara. Bueno, pilas con eso, mi viejo. ¿Qué moto? No, usted me dijo a mí siempre, no, yo no recibí un peso. Bueno, volvimos, ¿no? ¡Ay, dale! Y pon, que no sé qué, tal. Y él asustado ya. ¿Qué moto se compró? Entonces una BMW. Pero era rápido, yo estoy haciendo aquí el ejercicio lento. Entonces, ay, Dios mío, yo necesitaba evidencia repetitiva. Me la decretaron por confirmación y contrastación. Y ese pendejo no hacía reír. Eso eran carcajadas todos. Y los otros testigos ahí, porque, ay, no, mucha mula. Finalmente el tipo ya quedó en lo que tenía que decir, obviando ese dato. Sí, ¿qué hago yo? No voy a ponerlo a decir, diga que sí, y que no recibió, pero compró una moto. ¿Y él con qué? Además, ¿ven? Dependía de otro hermano que sí tenía. Doctores, algo así. Entonces esto, miren, es tremendo. B, por favor. B. Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. Esa es expresión evento similar. Bueno, hagamos un ejercicio si alguien lo conoce. Doctores, aparte del secuestro, de la desaparición forzada, ¿qué otro evento aquí se entiende como similar? ¿Quién me dice? Supongamos que le preguntan ahí, rellene en las preguntas. Que no se encuentra el testigo. Exacto, doctora, muy bien. Ojo, que el testigo estuvo rastreado un tiempo, pero ya no la encontramos. ¿Listo? Les pregunto, ¿el testigo está rastreado? El testigo se citó. El testigo es, ¿cuál es cómo les dijera yo, el grupo más radical del sector evangélico en las iglesias? Hay un grupo que es ultra radical, en el cual si la iglesia le ordena guardar silencio, prefiere esa gente ir a pagar cárcel que hablar. ¿Sí me hago entender? Les pregunto. Me parece que son los testigos de Jehová. Supongamos que adventistas se llaman, adventistas, pero me parece que los testigos hasta prohíben las transfusiones de sangre. Bueno, ojo con lo que les voy a decir. Tienen unos lazos de lealtad de tal manera como la Iglesia Católica, que le tapa las embarradas a los curas pedófilos. Pero ellos son, si les toca morir, no lo hacen. Les pregunto, tenemos un testigo adventista, tenemos una declaración, una entrevistica nomás,
El testigo es ubicable, mire, este es el juzgado, vive ahí. Y el tipo lo trae, que supongamos se conduce, va al, y me pasó, sino que no es no adventista. Se sentó la señora, me acuerdo, era una señora, en un caso de delito sexual. Y dijo, yo vine y así frenteado, porque ese señor me obligó, o sea, yo pues no le tenía miedo, pues es el deber. Yo la obligué a venir, pero es que usted tiene el deber de declarar. Entonces el juez no dijo nada, porque esa señora me odiaba y era importantísimo. Pero ella siempre me dijo, yo no voy a hablar. Usted me lleva allá y yo no voy a hablar. Pero bueno, finalmente habló. El juez la ablandó, no amenazándola, le dijo, mire mi señora, pero supongamos que era una testigo adventista. Y usted comienza, su testigo, defensa. ¿Nos puede recordar su nombre, por favor? ¿Nos puede recordar su nombre, por favor? Nos puede recordar. Bueno, su señoría, por favor, requiera al testigo para que responda lo que se le pregunta. Por favor, señora, tenga la bondad, usted tiene un deber ciudadano de contestar. Si usted no contesta, acuérdese que le dije que esto genera problemas. Cárcel, señora. ¿Se acuerda? Falso testimonio. Calle la verdad. Obstruye la justicia incluso. Bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Pero puede pasar. Su testigo, ¿nos puede recordar su nombre, por favor? Supongamos que fracasamos. Entonces dice esa persona, yo dije que no iba a hablar, y si me toca irme para la cárcel, señor juez, espóseme. Eso ustedes dirán, uy, pero es exótico. No, no es tan exótico. Espere que comience la vaina a llegar. ¿Quién se iba a imaginar que alguien iba a negarle una transfusión de sangre a un hijo? Pues me pasó. Les pregunto, ¿el testigo está presente? Sí, en cuerpo y alma. Pero ¿tengo técnicamente un testigo? No, entonces. Lo mandamos para la cárcel, supongamos que la cosa fuera así de breve, y les digo, ¿puedo pedir la entrevistica como prueba de referencia? Sí. La justicia ya no está obligada a lo imposible y tampoco el defensor ni el fiscal. ¿Ok? Entonces supongamos que sea el testigo estrella que me va a resolver la condena. Pues con mayor razón, obviamente con otras pruebas que no sean de referencias, pero fue testigo directo y el resto es que evidencia circunstancial. Entonces, ese sería un evento que similar. Uno, el segundo, el que ustedes dicen, no se puede ubicar. He visto un par de casos, pero en la praxis, no con Corte Suprema, en los que se le ruega al testigo que vive en el exterior, se prepara en un consulado de Colombia, en Francia por ejemplo, para que el testigo se presente 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8, y el testigo, el cónsul lo ubica, lo cita, hola, mire, usted tiene un deber de declarar, mi viejo. Nunca el señor asistió, se comprometía y nunca fue. La fiscalía, muy inteligentemente, porque era un testigo de fiscalía, lo solicitó como prueba ¿qué? De referencia. Es como si el testigo no existiera. Pues obvio que se ganó su corpus de copias y eso ya es otro problema. Claro, ya que podemos hacer, ¿qué tal? ¿El Estado qué va a hacer entonces? ¿No hay plata para traerlo? ¿O cogerlo por las malas allá hay menos en un país extranjero y declare? ¿Ven? Miren, me pasó hace poco en un contrainterrogatorio. Una menor da un delito de agresión sexual contra un menor. Eso pues es manejado sin duda. 5 declaraciones entre
pericia, ¿no? Lo explico. En cámara de Gesell, ante un comisario de familia, luego otra ante un psicólogo, un psiquiatra y el médico legista. Y la declaración de la abuela. Cuando analicé el caso, lo cogí para juicio también, lo tomé solo para juicio. Vi las declaraciones y doctores ahí agregados. O sea, la memoria de la niña claramente está fallando. ¿Ven? Bueno, la niña declara y extrañamente obvia cosas del núcleo fáctico de la acusación. Ojo, de la acusación. Bueno, cuando yo la contrainterrogo, en un episodio del bloque del contrainterrogatorio me está yendo muy bien. Y le pregunto si recuerda haber hablado con alguien, aparte de la abuela, de ese caso, de eso que le pasó. Me dice que no. La niña está haciendo la pendeja, así de sencillo, que no. Hoy tiene, creo que 15, 16 años. Doctores, pero pues fue víctima en su momento de un poco más de 13 años. No, ¿cuál 13? 11 años. Bueno, yo le pregunto, ¿recuerda? Porque en el colegio la entrevistaron. ¿En el colegio alguna vez haber hablado con alguien que se presentó como un psicólogo? ¿Se acuerda? Oiga, me contestó que no. Le pregunté por si en alguna oportunidad la habían grabado, la cámara Gesell. Me dijo, no, está en juego, ¿no? Claro, manipulando, porque si me dicen que no recuerdo. Entonces, cuando ya senté la base probatoria, punta y no, con cada una, que la cámara, que si estuvo con alguien uniformado, que en el colegio, o sea, senté la base, no, 5, 6 nos, listo. Entonces hay que refrescarle la memoria. Es un caso de pueblo, discúlpenme decirlo así, pero es que se litiga tan distinto. Bueno, se le presenta el virtual, ¿no? Eso fue este año. Ahora en agosto continúa ese juicio. Se le envía ahí por el correo al fiscal y a todo el mundo las entrevistas esas. Ya vemos las entrevistas con pericia y todo, entrevistas. Entonces el juez, bueno, vamos a darle la oportunidad a la señorita para que lea y usted, señor defensor, le haga las preguntas. Bueno, entonces resulta que me apagan cámaras y ahí comienza el choque. Quiero ver la niña leyendo, su señoría. Quiero ver el fiscal. No me van a coger de... Claro, apagar y ellos pilas que el abogado, ¿no? Hacerla. Entonces ahí se molestó el juez. Y de un modo así déspota dijo: préndanle al abogado la cámara. Aquí no va a pasar nada, doctor. Yo es que no estoy diciendo eso, solo quiero verlos. Yo soy patancito a veces en eso. Bueno, el fiscal se enojó también. Entonces yo mirando ahí, leo. Bueno, que la niña iba a leer en otro lado. Bueno, pues llévense la cámara para allá. Entonces la hice devolver. La niña leyó. Y bueno, ¿está listo? Les voy a decir algo, doctores. Se cayó el sistema. Yo estaba furioso. Entonces yo le pedí al juez que listo, se cayó el sistema. ¡Ay, me acuerdo! Regresa la luz y luego me dice: no hay psicóloga para pues, cambio de turno. Yo dije: no, ya, me jodí. ¿Ven? Me jodí. Entonces el juez, yo no sé si el juez, o no creo, que porque ese señor se ve impecable. Él es bravucón, pero se ve impecable. Nos había citado hasta las 2. Bravucón bien vestido. ¿Ven? Y yo le dije: su señoría, yo espero lo que sea y le suplico, pero este contrainterrogatorio tiene que surtirse ya. Claro, me iba a hacer la jugada. Entonces
El juez pues no podía, hizo lo posible, pero finalmente no hubo más psicólogos en esa población, pueblito. Quedé. Bueno. Se postergó la audiencia, por supuesto, nueva fecha, y comienzan los cálculos. Adivine qué me va a decir esa niña cuando yo la continúe contrainterrogando. La van a preparar para justificar los olvidos y de un acto me van a convencer como juez de que no fue uno, sino que fueron ¿qué? Varios. Conclusión, me ordenan al cliente aquí y compulsan copias por otros actos, que es lo que suele pasar allí en poblaciones. ¿Para qué? Evitarse líos. Duré pensando muchas veces, ¿qué hago con esa niña en la próxima sesión? Si cojo las entrevistas y uno a uno le diga, examine, usted dijo esto aquí y acá, o sea, el cruce de información, me iba a decir, no me acuerdo, en otras sí, y de pronto me iban a plantear dos teorías ahí para vencerme, que estaba tan afectada por la cantidad de abuso que tal vez no has recordado. Y dos, ¿no? ¿Qué tal fue el abuso que estaba revictimizando? Y tres, perfectamente pude haber hecho el ejercicio tranquilo, pero yo sabía, no que el fiscal eso lo vaya a hacer, que la mamá o la abuela me iban a manipular la niña. Llegó el día, otra vez, yo ya la había tomado días antes la decisión de no contrainterrogar más. ¿Me entienden? Bueno, ustedes se preguntarán, uy, pero hermano, perdió una información valiosa para absolver. Sé que en la corte se podría hacer. Doctores, no. Cuando llegamos, el juez me pregunta si voy a continuar con el contrainterrogatorio, y le dije que no. Entonces como que todo el mundo se miraba en las cámaras, no se miraba en las cámaras como, este tipo está loco, si eso es unos superdatos. Bueno, fiscalía, como yo había alcanzado a contrainterrogar, ¿no es cierto? Entonces ahí fue legal el fiscal, ¿para qué? El fiscal dijo, no voy a hacer interrogatorio redirecto. Muy sencillo, yo tengo unas psicólogas que por fortuna el colega anterior solicitó y le fueron decretadas. ¿Qué pasa? Él dijo, van a hacer sendo análisis del contenido de todas las entrevistas que a la niña se le hicieron. ¿Me entienden, verdad? ¿Qué pasa? Esas psicólogas ese día, yo le voy a hacer énfasis a eso. ¿Qué dice en esta entrevista, esta y esta? Ya, ellas no pueden pronunciarse sobre inconsistencia, pero dejar claras las cosas. Va a ser claro. ¿Aquí qué dijo? Perfecto, muy bien. ¿Qué dijo? No. ¿Qué leyó? ¿Qué análisis hace usted? Pero ojo, no del texto. Bueno, si estuvo técnicamente bien llevada la operación de la entrevista o no. Y así una por una. ¿Qué pasa? Ingresan las afirmaciones y negaciones de la niña como prueba de referencia. Ojo, hasta ahí. Perfecto. Ya la opinión pericial es directa sobre esos hechos porque ellas no escucharon a la niña. El resto es directo y esta es de referencia. Perfecto. Doctores, ato lo que dijo la niña, la abuela, que se contradicen las dos, y cojo las 6 cosas esas y tengo mi prueba lista. ¿Hay de referencia? Claro, pero la niña declaró. Mi perito me legitima el análisis aunque sea de referencia. ¿Qué es lo que está prohibido? Que se condene únicamente, ¿cierto? Con prueba de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, ¿qué? Valerme de elementos de juicio de referencia si hay otros elementos, siendo fiscal, pues con defensor, pues genial, más favorable, que van a ser valorados en conjunto y tengo prueba directa. Punto. Tengo que ganar, doctores. Si pierdo, yo sé que voy a perder ahí en el tribunal. ¿Ven? Pero miren, táctica. Si no he dormido este mes, esa época menos, porque es la vida de un ser humano que yo sé que él no hizo eso. ¿Ven?
sé que no hizo eso, un problema de plata, gente del campo, usted un campesino con algo de dinero y el berraque es mujeriego, pero él no se mete con chinas. Y la peladita él la encuentra una vez, iba en el caballo y ve una sombra, el caballo se le detiene, él se baja y alumbra y ve la niña que la conoce él desde los 6 años con el novio teniendo intimidad. Entonces hubo una pugna ahí entre la niña, el novio y él, y resulta que él va hasta la casa donde vive la niña, son vecinos más bien, y eso que se conoce todo el mundo del pueblo, era una época de fiestas patronales. La abuela le pregunta por la niña y le dice, mire, le acabo de ver a la niña en estas condiciones. La niña llega y bueno, pues la cogen a palo literalmente por el tema y comienza toda esta pugna. Pero luego me voy enterando de otra cosa, y es que este tipero se almorzaba a la abuela de la niña. El hombre deja a esa abuela de la niña, le prometió que se iba a casar con ella, le enviuda, conoce otra mujer, se va con la otra mujer y la abuela aprovecha todo esto indignada y se monta este panorama. Eso fue lo que pasó. Y a sacarle plata al tonto. Se la saqué fui yo, pero bueno, querían ellas, para que me entiendan. Y miren cómo dicen ellas, la niña y la abuela, él nos ofreció plata. La gente es dura y sé que él no lo hizo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque uno averigua ahí en la zona. Yo ya no puedo aportar más pruebas, pero la gente dice, no, nosotros nunca, ese tipo es perro, como dicen las mujeres, pero nunca hemos visto a ese señor con una niña, ¿me entienden? O dándole plata a una niña. Siempre anda con mujeres de la edad de él y se le nota. Ustedes conocen al señor, podrá ser una porquería de hombre ahí, pero doctores, impecable en sus negocios, impecable en todo. ¿Vale? Bueno, entonces aquí hay prueba de referencia de defensa, fíjense que la hay, pero también hay prueba directa de la fiscalía. ¿Esa prueba de referencia es válida? Sí. ¿Tengo que argumentar las afirmaciones de referencia de los peritos? No, porque acuérdense que la prueba de referencia es admisible, ya me la legitimaron allá, mal o bien en la preparatoria, pero ya pasó. Yo no tengo carga de argumentación para decir, mis peritos leyeron afirmaciones de referencia de las entrevistas de la niña. Usted subsanó, señor juez, fiscal en la preparatoria, diciendo que iba a dar por válida los análisis que se hicieron de todas las pericias y entrevistas que se le hicieron a la niña. Me hago entender, ¿verdad? Oh, eso es un jaque mate, ¿sí o no? Probatoriamente hablando. Bien, ¿qué otra cosa? Sigamos. Entonces, doctor. Mi inquietud frente a las consecuencias jurídicas de la entrevista y la declaración jurada. El código habla de entrevista en el 271 y declaración jurada en el 272, como si fueran dos cosas distintas, sí. Y en consecuencia tendrá que tener efectos diferentes, no tener el mismo efecto. Y en muchas partes del código encontramos declaración jurada y entrevista. Para los efectos del 38 siempre hablan de declaraciones, entonces quedaría declaración jurada. Ya no valdría la entrevista. No, eso es en sentido amplio, doctor. Es en sentido amplio. Efectos jurídicos es lo mismo, solo que el efecto de la declaración es que hay más presión bajo la gravedad del juramento y el titular, o mejor el receptor de la declaración jurada es un notario, un alcalde o el fiscal, pero el efecto jurídico es el mismo. ¿Ven? Una entrevista tiene tanto peso que no diga que está bajo la gravedad del juramento, se entiende, ¿sí? Se entiende. Bueno, miremos el siguiente, la C, doctor Tulio. C. Padece de una grave enfermedad que le impide declarar. Bueno, una grave enfermedad, bueno, muy bien. La ¿qué? D. Ha fallecido. No, pues es la más evidente de todas. Y E.
es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título 4 del Código Penal, al igual que en los artículos 139, 138, 139, 141, 188A, 188C, 188D del mismo código. Bueno, doctores, esto no se cumple, ¿no? Aquí hay una ambivalencia en el criterio jurisprudencial. En unas posturas la Corte plantea que es menester la declaración del menor, ¿verdad? Les pregunto esto: si existe una prueba anticipada practicada al menor, existen declaraciones de referencia, estoy refiriéndome a ese literal del menor, o sea, las cámaras de GES, todas esas entrevistas y todas esas cosas. Doctores, se puede obviar, se puede prescindir de llevar al niño, niña o adolescente al juicio. La prueba anticipada, ¿por qué? ¿Por qué la prohibieron? ¿Cómo? La prueba anticipada que se practicó. La del juez de control de garantía. Sí, pues, no importa la causal, dejémoslo así en abstracto, listo, supongamos. ¿Es anticipada? ¿Vale como declaración? Punto, entonces sí puedo, como juez, ¿qué? Pronunciar o emitir un fallo de fondo, sea favorable o no, punto, listo. Doctores, hay un principio que es el de evitar la revictimización. Yo lo hice en un caso, era abogado de víctimas. Mire, con la cámara de Gesell, las valoraciones psicológicas, aparte de la cámara de Gesell y los testimonios de abuelos y todo el mundo ahí, papá, mamá, hermanos, tíos, amigos, etc. Decidí con el fiscal que no íbamos a escucharla. Eran unas niñas, unas gemelas incluso que salían por televisión, en propagandas, muy pequeñitas eran en ese entonces. Resulta, doctores, que pues yo no quería someter a las niñas más a ese tema, y la familia tampoco, pero preferimos perder a que las niñas declaren, así sea digamos la especie de cámara de Gesell de juzgar, para decirlo de alguna manera. Entonces, ante esa decisión se hizo el trabajo así, ¿no? Absolviendo por no haber llevado las niñas, bueno, en fin, el tema. El tribunal revocó y condenó. ¿Ven? Miren lo jodido que es uno, y no uno, la Constitución. Viene un tema aquí: revictimización versus ¿qué? Proceso. ¿Ven? Es un tema muy sensible, sobre todo en la tierna edad. Bueno, ya no era tan tierna, estamos hablando que el proceso el tema fue a los 5 o 6 años y ya ellas tenían 8 añitos cuando eso. Entonces, fíjense el problema que se tenía allí. Se presentó la demanda de casación, la defensa, una persona muy importante, y la Corte inadmitió la demanda. Insistencia, bueno, no pasó. Tutela, la Corte no revisó. ¿Ven? Mejor dicho, sí revisó. Sí, claro, revisó, ya me acuerdo. Doctores, adivinen cuál fue el magistrado de esa tutela. En la Constitucional. Pretel, Charú. Y me disculpan, pero es la verdad. Lamentablemente en pasillos eso puede ser cierto o no, pero bueno, ya se decían ese tipo de cosas allá, de ese señor bueno, para esa época le llega al hombre el escándalo, ¿se acuerdan? Recién el escándalo. Pero antes del escándalo de corrupción allí fue el tema de la finca esa, el paraíso de Dios. Yo no me acuerdo de él, que se acuerda que eso, un tema ya en otro lado. Córdoba. Sí, en Córdoba. ¿Qué pasa? Cuando uno lee la tutela, o la voy a buscarla y ojalá la escaneo, se las envío, y ahora que no les estoy hablando carreta, iban a
revocar la decisión del tribunal. Usted lee todo el engranaje de la motivación de la tutela, iba dirigida para eso, pero en el resuelve. No, doctores, casi que no tiene congruencia. En el resuelve, yo no me acuerdo del término técnico de eso, yo solo he presentado 5 tutelas en mi vida. Permítanme, si me equivoco, me disculpan. ¿Cómo es? Confírmase, algo así, que habían negado ya ante las tutelas anteriores. Yo no entendí. Entonces yo pedí una aclaración, que nunca me respondieron. Estoy esperando que me la respondan. Eso obviamente ya murió. Pero doctores, extraño ese cambio. Algo pasó ahí, que iban a dejar sin efecto las decisiones y consecuentemente la del tribunal, que condenó, ¿cierto? Y ¡pum!, aparece que se confirma. Entonces, ¿qué hizo un defensor? Una nulidad que contrataron luego un compañero mío de época, de universidad, excelente abogado. Entonces el tipo pidió la nulidad del asunto. ¿Por qué? Porque la verdad era confusa. No había congruencia entre motivación y resuelve. La corte no anuló. Sí, es anulación, ¿cierto? Una vaina para anular allí. Bueno, fracasó. Ya se acabó el asunto. Pero mire lo extraño, ¿no? Obvio, muy seguramente hubo o no hubo, al menos se ofreció. Y me iban a joder. Mi caso, bueno, así quedó. Profe, entonces quedamos en que según la ley actual, la entrevista de los menores en este tipo de delitos sí entra como prueba de referencia. Sí, pero qué lamentable que sea de referencia. Eso empezó jurisprudencialmente, pero lo inició la Corte Constitucional. Sí, lo inició, sí, es cierto. De hecho, luego la Corte Suprema de Justicia siguió con la línea y eso llevó a que se expidiera la Ley 1652 de 2013, que fue la que modificó el artículo 206. Así es, que es estableció 206 el procedimiento de la entrevista en cámara grabada. Exacto, sí. Y ese 206 entonces se concatena con el 275, sí, que también refiere como elemento material probatorio. El 275 habla del elemento material probatorio y adicionó el parágrafo donde dice también se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos descritos en el artículo 206A. Sí. Y lo relaciona entonces con el 438, porque por eso es que entra como prueba de referencia. Así es. Entonces, doctores, el tema aquí es el siguiente. ¿Por qué hice todo este abordaje, doctora? En ese caso condenaron como prueba de referencia. Bueno, no, para mí eso no es prueba de referencia. Ojo, doctores, acuérdense, el derecho constitucional, discúlpeme que le diga eso, pero eso es puro litigio constitucional dentro del Código Penal. Miren, doctores, usted no puede coger a unas bebés. Obvio, todo no se mide con el mismo rasero. Si usted tiene bastante información en ese tema, ¿cierto? Usted discuta con psicólogos a ver si les creemos o no a chinas. Usted imagina tener que llamar a esas niñas otra vez a declarar sobre el asunto. Les voy a decir algo. Eso realmente a mí me parece inoficioso. ¿Por qué? Muy seguramente los familiares de esas niñas le van a vivir recordando el evento. Mire, usted tiene que decir esto. ¿Se acuerdan? En primer lugar, ¿qué información es más confiable? Esa que cara a cara, pues digámoslo así, tiene con el psicólogo en la cámara de Gesell, o tiene con quién, con el juez y las partes. Yo realmente soy muy escéptico en el tema que una personita de 6 años de pronto recuerde algo, pero el chip a los 8 años es diferente. Más o menos ya han visto televisión, han escuchado cosas, la cosa se complica más, doctores, para todo el mundo. ¿Ven? Bueno, pero les quiero con esto decir lo siguiente. Bueno, eso vale huevo si es para mí. El caso es que triunfé ahí con decir que tenía que ampararse a las niñas frente al debido proceso y la manera, la técnica como se busca la verdad. ¿Me entiende? Usted no puede buscar la verdad arrastrando a todo el mundo. El procesado, el papá de las niñas,
naturalmente tenía derecho a que sus hijitas dijeran en juicio lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que hay dos fuertes derechos en colisión allí. Ya les han preguntado 3 veces, supongamos, creo que eran 4, 3 veces, supongamos. Y él tiene el derecho ¿a qué? A una cuarta. Entonces, ¿yo qué aconsejaría? En una próxima. Hombre, para evitar la revictimización, eso no es una causal taxativa, ¿cierto? Pero sí del bloque de constitucionalidad en términos de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Yo qué haría? En una próxima que me tocara hacer ahora víctimas. En ese caso, pido la anticipada con una causal, ojo, que no se encuentra allí, pero sí en los instrumentos internacionales. Prueba anticipada para que por única vez se le pregunte, bueno, supongamos que ya se le hizo una valoración, cuente un menor su historia. Chao, no queremos volver a ver a esa persona aquí. Como eso sí es prueba que usted puede escuchar en juicio, uno ve eso, la anticipada ahí, ¿cierto? Y interrogar y contrainterrogar si es viable. Bueno, pues ahí tiene su prueba, se pasa en columna y échese la referencia que quiera del resto. ¿Me entienden, doctores? Creo que ese debería ser el procedimiento correcto. Pero imagine usted, cámara de Gesell, contándole a la mamá, al papá, al tío, por allá la amiga chismosa termina preguntando, luego el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, y la pasan, por favor, luego a juicio. No, hombre, cálmense. Piensen ustedes en una mujer vapuleada por un acceso carnal violento. Entonces, yo haría exactamente lo mismo si fuera mi cliente. Entonces vamos a someter, es que vamos a ver el psiquiatra forense qué dice, a ver si lo que dice más o menos tiene consistencia, y luego la pasan por psicólogo, y si la agresión sexual fue hace poco, entonces la inspección corporal. ¿Ven? Eso, yo la verdad es que a veces, o en ese tipo de cosas, cuando uno las enseña en pregrado, yo me siento mujer, ¿cierto? Y me imaginaría que alguien me estuviera pegando, penetrando, golpeando. No, entonces eso no debe ser. Y fuera de eso, la tipa, después de que la han boleteado todo el tiempo, durante el proceso, tienen que declarar en juicio. No, eso es humillante. Entonces, ¿me entienden? ¿Qué haría una justicia buena? Yo no estoy hablando de fiscal ni nada, un código bueno. ¿Qué haría? No, se puede hacer. Su pruebita anticipadita y muere. Y busquemos otras pruebas que periféricas, como las llama ahora la Corte. Y manejemos esos casos, son ¿qué? Muy sensibles. ¿Ven? Y les voy a decir por qué esa sensibilidad mía. Yo les conté, no les conté, en el 2007 a mí me extorsionaron, me tocó esconder mi familia, yo dormía debajo de la cama, porque me decían que me iban a tirar granadas en la casa. Horrible, doctores. Lloraba, bueno, no lloraba, yo nunca he llorado en mi vida, no porque me las deba, no sino que tengo un problema en mis glándulas productoras de lágrimas. Bueno, en fin. Y uno dice, si uno se siente así, por eso imagínese un niño que realmente ha sido agredido, un adolescente, una mujer, un hombre, etc. ¿Me entienden, verdad? Bueno, entonces, estos ejemplitos es para mirar el tema de si es de referencia o no es de referencia. Pero volvamos al caso. Hoy, por eso les decía que la jurisprudencia en estos temas de las declaraciones de los niños y adolescentes en juicio es que declare. Grave. ¿Ven? Entonces, tengo toda la prueba que quiera, excepto una anticipada, que lo podría legitimar. Supongamos que no hay anticipada. Bueno, pues tendrá que declarar. Y uno ve los pobres fiscales en el país que le cuentan a uno desespera buscando la víctima. Oh, eso es injusto. Tengo problemas de conexión. Muy bien, te hablaré en un rato. No, Doctora Silvia. quiero hacer como de abogada del diablo. Y porque entiendo pues todo ese argumento que acaba de exponer.
pero realmente es un delito con muchas cargas también para el procesado. Es cierto, sí. ¿Cierto? Y entonces el reconocimiento de su derecho fundamental a la defensa. Ay, sí, doctor. Por eso, o sea, yo digo eso pues. Entonces por eso. Entonces, listo, tan denigrante podrá ser para una mujer víctima de un acceso carnal, toda esa exposición y ese trasegar, obvio más aún para los niños, pero y ese otro señor pues que está siendo procesado por el sistema bajo solo aquella vez cuando el niño dijo así y no más. Y entonces hay algo que el derecho moderno está aceptando. y a eso sumado pues la inmediación. Sí, la todo. Miren, doctores, hoy en filosofía del derecho eso pronto va a llegar al país. Ya, mejor dicho, ya de facto lo estamos viviendo. No de iuris, pero de facto se ve. Toda justicia involucra parte de injusticia. Y sí es cierto. No hay nada. Exacto. Esos mensajes los tiene claro ya el derecho europeo. ¿Ven? Siempre tendrá que salir alguien sacrificado, mal o bien. Los discursos jurídicos, doctores, ojo con lo que les voy a decir. La hermenéutica contemporánea, como los está definiendo como discursos borrosos. ¿Qué quiere decir eso? El discurso borroso ante un mismo caso puede demostrar que se absuelve y se condena al mismo tiempo. Me hago entender, ¿verdad? Como les digo yo. Que sí, pero no. No, pero sí. A ver. Sí, ambos, o sea, él está diciendo sí condena, sí. No, póngale con lo que quiero decir es lo siguiente. Supongamos que esta sea la prueba practicada. Este código. Yo, juez, sé que puedo absolver, pero puedo legalmente, porque la prueba me arroja que condenar. ¿Sí me explico? ¿Qué decido? Condeno. Válido. Pero en lógica borrosa, eso viene de ahí. Así se llama. El mismo juez puede decir, me da también para absolver. Mire la lógica borrosa hasta dónde llega. Hay una tercera vía. Absuelvo por duda. Entonces ahí donde queda el working. Aunque hay una respuesta correcta. Carreta. Nunca en lógica borrosa, estoy hablando de la argumentación, y vamos a receptar. Ya lo estamos haciendo. Por eso es que uno en casación, claro, condenan bien, ¿no? En justicia y tal, pero uno sabe que eventualmente no, que podría que absolverse. La corte que elige, suponiendo que admita la demanda, no casa, bueno, pues es legítimo. ¿Se hizo justicia? Sí, pero también que al tiempo, injusticia. Para allá va la justicia de este siglo XXI y eso es válido. Les voy a decir por qué. Porque es la manera como el ser humano se comunica. Así de simple, doctores. ¿Ven? Por eso, cuando uno ve a veces temas de casación que realmente eran para absolución y no casan, pues uno se acuerda que se alarmaba y tal. Hoy yo no me alarmo porque tiene razón esa teoría de la argumentación. Y nosotros siempre hablamos con lógica borrosa. ¿Se acuerda que ayer yo les decía al Sórites? Doctores, díganme qué es lo leve, medio y grave, díganme. Eso es lógica borrosa. Si yo les digo que pruebe, que haga más probable o menos probable la comisión del hecho. Explíqueme el más o menos probable, explíqueme. Eso es lógica borrosa. Me hago entender, ¿verdad? ¿Qué es lo más, qué es lo menos? Por ejemplo, mucha prueba cualitativa para condenar, que es mucho. Eso es un término borroso. Entonces, doctora Leber, respondo, qué pena, esto sí no va a ser objeto de preguntas, esto es pura carreta que les comparto. Yo estoy de acuerdo con eso. La justicia tiene que olvidarse de la verdad y asumir
que el resultado de los procesos es un riesgo. Aún los penales, ¿ven? Sobre todo en casos de lógica que borrosa. Perdió con injusticia. Los estadounidenses están diciendo ahora a propósito de la escuela, es una escuela del análisis económico del derecho, grave. Miren, con esto les digo todo. En los Estados Unidos, para que me entiendan, en el juicio civil estadounidense sobre todo, bueno, y el penal en algunos casos, si el demandante tiene un gran abogado y el demandado un abogado inoperante, inepto, ¿cierto? Y el juez se da cuenta que el demandado tiene que ganar el caso, pero ¿qué pasa? Gana el demandante. ¿Qué tiene que hacer él? Fallar. ¿Quién debe asumir el riesgo por haber contratado un abogado inepto? El que tenía que ganar, o sea, el demandado. ¿Y condena injustamente? Sí. Bueno, eso es una teoría de riesgo en el ámbito de la Escuela del Análisis Económico del Derecho en los Estados Unidos. ¿Se ha aplicado eso? Todas las veces que quiera, doctores. ¿Me entienden ustedes, verdad? Miren, en Colombia un casito así, termino de esta digresión. Una empresa se liquida dolosamente, defrauda los derechos y derechos laborales y prestacionales de su cuerpo laboral de trabajadores. La empresa, ¿qué hace? O los socios de esa empresa crean otra empresa con el nombre, sí, velo corporativo, todo lo que ustedes quieran, pero litigue eso. Ojo, con los mismos socios agregan otros, cambian de nombre, pero el mismo objeto social, y la empresa está líquida. Bueno, lamentablemente la Superintendencia de Industria y Comercio no ha podido contra eso, entonces lo sentimos mucho. Pero hay un riesgo que tuvieron que asumir injustamente. ¿Quiénes? Los empleados de la compañía ilíquida, declarada hoy en insolvencia, es que eso hoy quiebra, no me acuerdo. Entonces, doctores, ese es un caso de facto, que digo yo, de lógica borrosa, pero también aquí, más que borroso, hay ciertas exactitudes y magnitudes cuantificables y cualificables en el caso. Bueno, entonces alguien tendrá que perder. Sí, pero pues en el camino en el Entonces, nos vamos a una cadena perpetua. Los sistemas jurídicos contemporáneos tienden a ser primitivos otra vez. No, es en serio, a ser primitivos otra vez. Ustedes me van a disculpar lo que les voy a decir, eso está bien. Soy reaccionario, no lo sé, pero las sociedades de riesgo contemporáneas son así de drásticas. ¿Ven? El derecho penal de enemigo es un derecho penal de riesgos procesales, de riesgos en decisiones judiciales. ¿Se acuerdan que se supone que es el derecho antigarantía, ¿no? Bueno. Doctores.